Viaje a Alaska, la última frontera. Alaska, una tierra donde la naturaleza aún gobierna, y cada horizonte parece el fin del mundo. Es un lugar de belleza salvaje y poder indomable, donde montañas colosales se alzan entre la niebla. Los glaciares esculpen los valles y los bosques infinitos susurran con el viento helado. El viaje a Alaska no es solo una travesía a través de la distancia, sino un regreso al pasado, a una naturaleza que sigue siendo pura y libre. Los caminos se desvanecen en ríos y los ríos conducen al silencio. Aquí es la naturaleza quien marca el ritmo de la vida. Desde el rugido de las cascadas hasta la danza de las auroras boreales, cada instante es un secreto compartido con quienes se atreven a descubrirlo. Aquí es donde comienza la aventura. En la soledad de las montañas, en el grito de las águilas y en la calma de las tierras nevadas que ponen a prueba tanto el valor como la admiración humana. Bienvenidos a Alaska, la última frontera. Si te apasiona la llamada de lo salvaje, no olvides dar like, compartir y suscribirte. El viaje acaba de comenzar. Alaska salvaje, donde la naturaleza domina. Alaska, la última frontera, es un territorio tan vasto y poderoso que parece resistirse a la presencia humana. Aquí, la naturaleza no es solo un paisaje, sino una fuerza viva y salvaje que dicta cada movimiento. Desde los glaciares eternos hasta los bosques infinitos de coníferas. Desde los picos cubiertos de nieve hasta las costas azotadas por el viento, Alaska es un mundo donde la vida se aferra al borde del frío y la soledad. El clima de Alaska es extremo y cambia con una brutalidad que pocos pueden imaginar. En invierno, la oscuridad cubre montañas y mares congelados. Las temperaturas descienden por debajo de los -50 grados Celsius, y la nieve lo cubre todo como si el tiempo se detuviera. Pero con la llegada del verano, el hielo se derrite y el paisaje cobra vida. Los ríos nacen del deshielo. Los bosques reverdecen, y la luz del sol inunda la tierra durante casi 24 horas al día. Este ciclo de muerte y renacimiento marca el ritmo de toda forma de vida en la región. Para los habitantes de Alaska, la supervivencia es una tradición. Los pescadores se adentran en aguas gélidas para capturar salmón o cangrejo real, enfrentando tormentas y olas implacables. Los cazadores, herederos de culturas nativas, siguen rastros en la nieve para encontrar caribúes o alces. Su conexión con la tierra es profunda, una mezcla de respeto, instinto y sabiduría ancestral. La fauna de Alaska es tan impresionante como su paisaje. El oso pardo domina los ríos durante la temporada de desove, mientras los lobos cazan en silencio a través de los valles nevados. En la tundra, los caribúes migran en manadas inmensas, y los zorros árticos buscan presas bajo el hielo. En el cielo, las águilas calvas planean sobre los fiordos y glaciares,
mientras las orcas y ballenas cruzan las aguas heladas del Pacífico Norte, cantando en la vastedad del océano. Pero Alaska no es solo un refugio de vida salvaje, también es un espejo del alma humana. En su silencio inmenso, muchos encuentran belleza en la adversidad y humildad frente a una naturaleza que no se somete. Aquí, cada montaña, río y animal guarda un secreto, esperando a quien se atreva a descubrirlo. Alaska, donde la tierra respira, el hielo habla y la vida desafía al frío eterno. Si te fascina este rincón salvaje del planeta, deja tu comentario, comparte y suscríbete, porque las historias del norte apenas comienzan. El oso pardo de Alaska, el gigante del norte salvaje. En los bosques inmensos y ríos helados de Alaska vive uno de los depredadores más poderosos de la Tierra, el oso pardo de Alaska. Este coloso, capaz de superar los 600 kilogramos y alzarse más de 2 metros, representa la fuerza pura de la naturaleza ártica. Su grueso pelaje lo protege del frío extremo, y su olfato, 1000 veces más sensible que el humano, le permite detectar alimento a kilómetros de distancia. Durante el verano, cuando el hielo se derrite y los ríos cobran vida, los osos bajan de las montañas hacia los arroyos, donde el salmón nada contracorriente. Allí, en medio del rugido del agua, comienza un espectáculo único. El gran cazador del norte se lanza al río, atrapa a los peces con sus garras o sus fauces y se alimenta sin descanso. Cada salto del salmón y cada zarpazo del oso narran la eterna lucha por la supervivencia. Cuando llega el invierno, el bosque se silencia. Los osos se retiran a sus madrigueras y entran en hibernación, un letargo profundo donde el tiempo parece detenerse. Durante meses, su respiración se hace lenta y su cuerpo conserva energía, esperando el regreso del deshielo y de la vida. A pesar de su tamaño, el oso pardo no busca el conflicto. Prefiere la soledad de los valles, el murmullo del río y la calma del viento, pero cuando el alimento escasea o se cruza con otro de su especie, su fuerza puede desatar combates breves y violentos.
verdaderas pruebas de dominio en la naturaleza salvaje. El oso pardo de Alaska es más que un depredador, es un símbolo de equilibrio y poder, una representación viva de la conexión entre la vida y el hielo. Entre la ferocidad y la calma. En Alaska, su rugido no es una amenaza, es la voz de la naturaleza recordando que lo salvaje aún respira. El salmón de Alaska, el viaje de la vida y el regreso al origen. Entre los ríos helados y las costas salvajes de Alaska se libra uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza, la migración del salmón. Cada año, millones de estos peces emprenden un viaje titánico que desafía toda lógica, un ciclo de vida que comienza y termina en el mismo río donde nacieron. Durante años, el salmón vive en el vasto océano Pacífico, alimentándose y creciendo en aguas frías y profundas. Pero cuando llega el momento, una fuerza invisible los impulsa a regresar. Guiados por un instinto ancestral, inician un viaje de cientos, a veces miles de kilómetros. Luchando contra corrientes poderosas y cascadas implacables, no se detienen ante nada, ni las rocas, ni los depredadores, ni el cansancio. Su destino es claro: regresar al lugar donde comenzó todo. En los ríos de Alaska, su regreso transforma el paisaje. El agua se llena de cuerpos plateados que brillan bajo la luz del sol, y el aire vibra con el sonido de las alas de águilas y el rugido de osos que esperan su llegada. Los osos pardos se reúnen junto a las cascadas, atentos, listos para atrapar con precisión milimétrica a su presa. Para ellos, el salmón es alimento y energía. Para el ecosistema, es la base que sostiene la vida misma. Cuando alcanzan su destino, los salmones desovan, dejando tras de sí una nueva generación. Poco después, exhaustos por la travesía, mueren. Pero incluso su muerte nutre los ríos, los bosques y las criaturas que los rodean. Así, el ciclo continúa, año tras año, una danza entre la vida y la muerte que da forma al alma de Alaska. En otoño, los bosques que rodean los ríos se tiñen de dorado y rojo, reflejando la intensidad de este viaje final. Todo el valle parece detenerse para observar el último acto de los salmones. Las aguas frías arrastran sus cuerpos, mientras las montañas nevadas presencian en silencio una historia repetida desde hace milenios. En esa quietud, la naturaleza se renueva y Alaska recuerda su propio pulso, marcado por el retorno eterno de estos viajeros del mar.
El salmón de Alaska es más que un pez, es un símbolo de perseverancia, sacrificio y renovación. Su viaje no solo alimenta a los animales del norte, sino también la imaginación humana. Recordándonos que incluso en el frío más duro, la vida siempre encuentra su camino. En Alaska, cada río cuenta una historia, y cada salmón que regresa escribe el capítulo eterno de la supervivencia. El búho nival, el guardián silencioso del Ártico. En las vastas tundras heladas del norte, donde el viento corta como cuchillas y el horizonte se pierde en un blanco infinito, habita un cazador silencioso, el búho nival. Con su plumaje blanco como la nieve recién caída, parece una extensión del paisaje, una sombra viva que se funde con el hielo y el cielo. Es una de las aves más emblemáticas del Ártico, símbolo de sabiduría, soledad y poder. El búho nival ha evolucionado para resistir condiciones extremas. Su espeso plumaje no solo lo protege del frío glacial, sino que también le permite cazar sin ser visto. Bajo esa apariencia serena se esconde un depredador formidable, con ojos amarillos que pueden detectar el más leve movimiento en la distancia. Desde lo alto de una roca o un montículo helado, observa con precisión implacable, esperando el momento exacto para lanzarse sobre su presa. Su dieta varía según la estación, pero su alimento preferido es el lemming, un pequeño roedor ártico que se convierte en el eje de la cadena alimentaria del norte. Cuando los lemmings abundan, las poblaciones de búhos también crecen. Cuando escasean, estas majestuosas aves se ven obligadas a migrar hacia el sur, en busca de nuevas tierras donde cazar. En cada vuelo, el búho nival desafía el viento, el hambre y la oscuridad. Durante el breve verano ártico, cuando el sol no se pone por semanas, los búhos anidan sobre el suelo helado. Las hembras, protectoras y feroces, defienden sus nidos contra zorros, cuervos y hasta lobos. Los polluelos, cubiertos de un fino plumón gris, aprenden pronto que la vida en el Ártico es una lucha constante. Cada día es una batalla contra el frío, la escasez y el silencio. En invierno, cuando la noche polar envuelve la tundra, el búho nival se convierte en un espectro del viento. Sus alas se despliegan sin ruido alguno, ni un aleteo, ni un suspiro. Solo la sombra blanca cruzando el cielo oscuro, vigilando su reino helado. El búho nival no es solo un cazador, sino un símbolo de la naturaleza ártica misma, fuerte, solitario y misterioso.
Su mirada parece contener siglos de sabiduría. Su vuelo recuerda la eternidad de los hielos. En el corazón del Ártico, donde la vida parece imposible. El búho nival sigue volando, guardián silencioso de un mundo que aún resiste al tiempo y al frío. El lince del Ártico, el cazador invisible de la nieve. En los bosques nevados y montañas heladas del norte de América y Eurasia, donde el silencio domina y el viento arrastra copos eternos, habita un felino tan esquivo que pocos lo han visto realmente, el lince del Ártico. Con su pelaje espeso, orejas puntiagudas coronadas por mechones negros y una mirada dorada e hipnótica, el lince es el maestro del camuflaje y el sigilo, un espíritu salvaje que parece moverse entre la realidad y la niebla. Su vida transcurre en uno de los entornos más duros del planeta. Las temperaturas bajo cero, las tormentas de nieve y la escasez de alimento serían un desafío imposible para muchos animales, pero el lince ha convertido la adversidad en su aliada. Sus patas anchas y cubiertas de pelo funcionan como raquetas naturales, permitiéndole caminar sobre la nieve profunda sin hundirse. Cada paso es calculado, cada movimiento, un acto de precisión. El lince es un cazador solitario. Prefiere moverse al amanecer o al atardecer, cuando la luz es débil y las sombras se alargan. Su presa principal es la liebre ártica, aunque también caza aves, roedores e incluso ciervos jóvenes cuando la oportunidad lo permite. No persigue, acecha. Con una paciencia casi sobrenatural, puede permanecer inmóvil durante horas, esperando el momento exacto para atacar. En un salto silencioso y letal, termina el ciclo, la naturaleza en su forma más pura y despiadada. Durante el breve verano, cuando la nieve se derrite y la tundra florece, el lince encuentra pareja. La hembra da a luz a sus crías en madrigueras ocultas entre raíces o rocas. Los cachorros crecen rápido, aprendiendo los secretos del bosque, el arte del silencio. El valor de la soledad y la necesidad de la fuerza. En pocos meses estarán listos para enfrentar por sí mismos la inmensidad blanca. A pesar de su belleza y poder, el lince ártico es una criatura en peligro. La pérdida de su hábitat y la disminución de sus presas lo empujan cada vez más hacia territorios remotos. Pero allí, en lo más profundo de los bosques boreales, todavía sobrevive, sigiloso, libre, indomable. El lince del Ártico no deja huellas duraderas en la nieve, pero su espíritu sigue grabado en el corazón salvaje del norte. El cangrejo de Alaska, el tesoro del mar helado.
En las gélidas aguas del mar de Bering y el Golfo de Alaska, donde las olas golpean con fuerza y el viento ruge sin descanso, se esconde uno de los habitantes más valiosos y temidos del océano, el cangrejo real de Alaska. Bajo la superficie de un mar traicionero, entre corrientes heladas y fondos rocosos, estas criaturas de caparazón rojo y patas espinosas representan tanto la riqueza como el riesgo de una vida en los límites del mundo. Capturarlo no es tarea fácil. Los pescadores de Alaska se enfrentan a uno de los trabajos más peligrosos del planeta. Navegan entre tormentas de nieve, temperaturas bajo cero y olas que pueden alcanzar los 10 metros. En la oscuridad del invierno ártico, lanzan jaulas de acero llamadas pots al fondo del mar, esperando que en ellas caigan los preciados cangrejos reales. Cada maniobra requiere fuerza, precisión y coraje. Un error puede significar la vida. Mientras tanto, en las profundidades, los cangrejos viven una existencia silenciosa y primitiva. Caminan lentamente sobre el lecho marino, buscando alimento entre algas y restos orgánicos. Son criaturas adaptadas al frío extremo. Sus cuerpos robustos y sus pinzas poderosas les permiten sobrevivir en un entorno donde casi nada más prospera. Durante el verano, migran hacia aguas menos profundas para reproducirse, formando congregaciones que pueden contar con miles de individuos. El ciclo de vida del cangrejo real está marcado por la transformación. Tras el apareamiento, las hembras protegen sus huevos durante casi un año entero antes de liberarlos al mar. De esos millones de diminutas larvas, solo unas pocas llegarán a la edad adulta. Es un recordatorio de que, en Alaska, la supervivencia es una lotería dictada por la fuerza y la suerte. Su captura, sin embargo, ha dado origen a una industria tan fascinante como peligrosa. Los barcos pesqueros se convierten en fortalezas flotantes, donde el tiempo se mide por mareas y el valor por toneladas capturadas. Los hombres que los tripulan no solo buscan un sustento, desafían al océano, domando un mar que no perdona. Cuando finalmente llegan a puerto, los cangrejos rojos brillan como joyas recién extraídas del hielo. Su carne, dulce y firme, es considerada una de las más exquisitas del mundo, símbolo de lujo y del poder del mar. Pero detrás de cada festín hay una historia de riesgo, resistencia y respeto por las fuerzas de la naturaleza. El cangrejo real de Alaska no es solo un manjar del océano,
Es un testimonio de la vida en los confines del planeta, donde el coraje humano y la majestuosidad del mar se encuentran cara a cara. El buey almizclero, el guerrero ancestral del hielo. En las llanuras heladas del Ártico, donde el viento sopla como cuchillas y la nieve borra los horizontes, se mueve un gigante silencioso, el buey almizclero. Su silueta cubierta de un pelaje tan largo y espeso que roza el suelo parece salida de otro tiempo. Y en efecto, lo es. Este animal es un auténtico sobreviviente de la edad de hielo, un guardián de un pasado en el que criaturas como los mamuts dominaban la tierra. Su resistencia es legendaria. Gracias a su pelaje de doble capa, con una lana interna, llamada kibiut, más cálida que la del propio Kashmir, soporta temperaturas de hasta menos 50 grados Celsius. En invierno, cuando el alimento se esconde bajo espesos mantos de nieve, cava con sus pezuñas robustas para alcanzar líquenes y raíces enterradas. Cada gesto parece lento y pesado, pero es en esa calma donde reside su fuerza, una paciencia que le permite sobrevivir donde otros perecerían. Las manadas son su fortaleza, unidos por lazos sociales les inquebrantables. Los bueyes almizcleros responden al peligro con una estrategia que ha salvado a la especie durante milenios. Forman un círculo compacto, con los adultos al frente y los pequeños en el centro. Sus cuernos curvados, apuntando hacia afuera, son un muro viviente contra lobos y osos. Este instinto colectivo convierte cada enfrentamiento en un ritual ancestral de coraje y lealtad. En verano, el Ártico se transforma brevemente en un tapiz verde, y los bueyes aprovechan ese momento fugaz de abundancia para alimentar ya sin descanso y fortalecer a las nuevas crías. Entonces, la tundra se llena de vida, y la imagen de estos animales pastando entre flores árticas bajo el sol de medianoche revela una faceta distinta, la calma después del invierno interminable. Más allá de su biología, el buey almizclero es también un símbolo. Para los pueblos inuit y otros habitantes del norte, representa la resistencia, la cooperación y el vínculo eterno con la tierra helada. Su lana sagrada, el kibiut, ha sido utilizada durante siglos como un regalo de la naturaleza, un hilo que conecta lo humano con lo salvaje.
El misterio del buey almizclero no está solo en su pasado antiguo, sino en su capacidad de recordarnos que el Ártico es un lugar donde el tiempo parece detenido. Ver a una manada avanzar lentamente bajo la ventisca es como presenciar un eco viviente de la prehistoria, una escena que no ha cambiado en miles de años. El buey almizclero no es solo un animal, es un testigo de eras olvidadas, un guerrero que aún camina sobre la nieve y un recordatorio de que la vida, cuando se une y resiste, puede desafiar incluso al hielo eterno. La liebre ártica, la velocidad silenciosa de la nieve. En las regiones más frías del planeta, donde el hielo se extiende hasta perderse de vista y el viento azota como un cuchillo invisible, vive un habitante que desafía lo imposible. La liebre ártica. Su silueta pequeña, con orejas más cortas que las de otras liebres para evitar la pérdida de calor, es una obra maestra de adaptación al extremo. Su pelaje blanco como el hielo no solo la esconde de los depredadores, sino que también refleja la esencia del paisaje que habita. Pureza, silencio y resistencia. A lo largo del invierno, estas criaturas suelen moverse en pequeños grupos, buscando juntos alimento en la tundra helada. No son manadas grandes como las de los renos. Pero la unión les permite detectar amenazas y resistir mejor el frío cortante. En primavera, sin embargo, cuando la tundra despierta bajo el sol, la vida de la liebre ártica cambia. Es la temporada de reproducción, y los machos compiten en rápidas persecuciones y saltos espectaculares. Una coreografía natural que decide quién transmitirá su linaje en un ambiente donde cada generación es un milagro. Su dieta parece humilde: líquenes, musgos y raíces escondidas bajo la nieve, pero revela una capacidad extraordinaria: transformar lo escaso en sustento. Sus incisivos fuertes desgarran vegetación dura, mientras que su sistema digestivo extrae cada gota de energía de los recursos más pobres, demostrando que incluso en un desierto helado, la vida encuentra la manera de florecer. La liebre ártica también ha perfeccionado el arte de la resistencia fisiológica. Sus músculos almacenan energía para carreras desesperadas, y su corazón late con un ritmo feroz cuando necesita huir de un lobo o de un zorro. Pero en los momentos de calma, sabe ahorrar fuerzas, inmóvil en un refugio de nieve excavado por sus propias patas, confiando en que el viento cubra su rastro y la devuelva al anonimato del paisaje blanco. Para los pueblos indígenas del norte, la liebre ártica no es un simple animal, es un símbolo de astucia,
de la capacidad de transformarse y de escapar al peligro mediante la inteligencia y la velocidad. Representa a los espíritus discretos del Ártico. A aquellos que sobreviven no con colmillos ni con fuerza bruta, sino con la agilidad y la adaptación. Hoy, en un Ártico que cambia a una velocidad nunca vista, la liebre ártica es un recordatorio viviente. Incluso las criaturas más discretas pueden convertirse en guardianes del equilibrio. En cada salto que traza sobre la nieve, lleva consigo un mensaje silencioso. La vida siempre encuentra un camino, incluso en el corazón helado del mundo. El lobo ártico, la sombra silenciosa del hielo. En los confines helados del Ártico, donde la noche polar puede extenderse durante meses y el silencio solo es interrumpido por el crujir del hielo, habita un depredador que parece surgido de una leyenda, el lobo ártico. Con su espeso pelaje blanco diseñado para resistir temperaturas de hasta -50 grados Celsius, se confunde con la nieve, convirtiéndose en una sombra viva que recorre la tundra en silencio. A diferencia de otros lobos, el lobo ártico vive en territorios tan remotos que casi nunca entra en contacto con el ser humano. Sus manadas son pequeñas y móviles, adaptadas a un entorno donde el alimento escasea y la caza requiere astucia y resistencia. Cazar un caribú o un buey almizclero no es tarea sencilla. Los lobos despliegan tácticas coordinadas, persiguiendo a la presa durante kilómetros, agotándola con paciencia hasta que la manada lanza el ataque final. Es una lucha que puede durar horas, una danza feroz donde cada decisión significa la vida o la muerte. En invierno, cuando la oscuridad lo cubre todo, los lobos árticos recorren territorios de cientos de kilómetros, cruzando glaciares, montañas heladas y mares congelados. Su resistencia es legendaria. Capaces de sobrevivir sin alimento durante días, mantienen su cohesión gracias a la fuerza del grupo. En cada aullido que se eleva hacia la luna helada, resuena el espíritu del Ártico. Un eco ancestral que atraviesa las llanuras desiertas y que recuerda a todos los seres vivos que este territorio aún pertenece a lo salvaje. Pero el lobo ártico no es solo un cazador, es también un símbolo. Para los pueblos indígenas del norte, representa la tenacidad, la familia y la conexión con las fuerzas invisibles de la naturaleza.
Su capacidad de adaptarse a un mundo tan hostil es un espejo de la lucha humana en condiciones extremas. A pesar de la dureza de su vida, el lobo ártico encarna la idea de que la unión y la estrategia pueden vencer incluso al invierno más cruel. Hoy, su misión de Terio permanece intacto. Pocos ojos humanos han presenciado realmente sus hábitos, y gran parte de su existencia sigue siendo un secreto guardado por el hielo. Es el guardián invisible de la tundra, un espíritu blanco que camina entre glaciares, y que nos recuerda que, incluso en el rincón más inhóspito del planeta, la vida persiste con fuerza y dignidad. El lobo ártico es más que un animal, es la voz oculta del Ártico, un eco de supervivencia que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad y la grandeza de la vida en el límite del mundo. El oso pardo de Alaska, el gigante del norte salvaje. En los bosques inmensos y ríos helados de Alaska vive uno de los depredadores más poderosos de la Tierra, el oso pardo de Alaska. Este coloso, capaz de superar los 600 kilogramos y alzarse más de 2 metros, representa la fuerza pura de la naturaleza ártica. Su grueso pelaje lo protege del frío extremo, y su olfato, 1000 veces más sensible que el humano, le permite detectar alimento a kilómetros de distancia. Durante el verano, cuando el hielo se derrite y los ríos cobran vida, los osos bajan de las montañas hacia los arroyos, donde el salmón nada contracorriente. Allí, en medio del rugido del agua, comienza un espectáculo único. El gran cazador del norte se lanza al río, atrapa a los peces con sus garras o sus fauces y se alimenta sin descanso. Cada salto del salmón y cada zarpazo del oso narran la eterna lucha por la supervivencia. Cuando llega el invierno, el bosque se silencia.
Los osos se retiran a sus madrigueras y entran en hibernación, un letargo profundo donde el tiempo parece detenerse. Durante meses, su respiración se hace lenta y su cuerpo conserva energía, esperando el regreso del deshielo y de la vida. A pesar de su tamaño, el oso pardo no busca el conflicto. Prefiere la soledad de los valles, el murmullo del río y la calma del viento. Pero cuando el alimento escasea o se cruza con otro de su especie, su fuerza puede desatar combates breves y violentos. Verdaderas pruebas de dominio en la naturaleza salvaje. El oso pardo de Alaska es más que un depredador, es un símbolo de equilibrio y poder, una representación viva de la conexión entre la vida y el hielo. Entre la ferocidad y la calma. En Alaska, su rugido no es una amenaza, es la voz de la naturaleza recordando que lo salvaje aún respira. El lince del Ártico, el cazador invisible de la nieve. En los bosques nevados y montañas heladas del norte de América y Eurasia, donde el silencio domina y el viento arrastra copos eternos, habita un felino tan esquivo que pocos lo han visto realmente, el lince del Ártico. Con su pelaje espeso, orejas puntiagudas coronadas por mechones negros y una mirada dorada e hipnótica, el lince es el maestro del camuflaje y el sigilo, un espíritu salvaje que parece moverse entre la realidad y la niebla. Su vida transcurre en uno de los entornos más duros del planeta. Las temperaturas bajo cero, las tormentas de nieve y la escasez de alimento serían un desafío imposible para muchos animales, pero el lince ha convertido la adversidad en su aliada. Sus patas anchas y cubiertas de pelo funcionan como raquetas naturales, permitiéndole caminar sobre la nieve profunda sin hundirse. Cada paso es calculado, cada movimiento, un acto de precisión. El lince es un cazador solitario. Prefiere moverse al amanecer o al atardecer, cuando la luz es débil y las sombras se alargan. Su presa principal es la liebre ártica, aunque también caza aves, roedores e incluso ciervos jóvenes cuando la oportunidad lo permite. No persigue, acecha. Con una paciencia casi sobrenatural, puede permanecer inmóvil durante horas, esperando el momento exacto para atacar. En un salto silencioso y letal, termina el ciclo, la naturaleza en su forma más pura y despiadada.
Durante el breve verano, cuando la nieve se derrite y la tundra florece, el lince encuentra pareja. La hembra da a luz a sus crías en madrigueras ocultas entre raíces o rocas. Los cachorros crecen rápido, aprendiendo los secretos del bosque, el arte del silencio. El valor de la soledad y la necesidad de la fuerza. En pocos meses estarán listos para enfrentar por sí mismos la inmensidad blanca. A pesar de su belleza y poder, el lince ártico es una criatura en peligro. La pérdida de su hábitat y la disminución de sus presas lo empujan cada vez más hacia territorios remotos. Pero allí, en lo más profundo de los bosques boreales, todavía sobrevive, sigiloso, libre, indomable. El lince del Ártico no deja huellas duraderas en la nieve, pero su espíritu sigue grabado en el corazón salvaje del norte. El buey almizclero, el guerrero ancestral del hielo. En las llanuras heladas del Ártico, donde el viento sopla como cuchillas y la nieve borra los horizontes, se mueve un gigante silencioso, el buey almizclero. Su silueta cubierta de un pelaje tan largo y espeso que roza el suelo, parece salida de otro tiempo. Y en efecto, lo es. Este animal es un auténtico sobreviviente de la Edad de Hielo, un guardián de un pasado en el que criaturas como los mamuts dominaban la Tierra. Su resistencia es legendaria, gracias a su pelaje de doble capa, con una lana interna, llamada kibiut, más cálida que la del propio Kashmir, soporta temperaturas de hasta -50 grados Celsius. En invierno, cuando el alimento se esconde bajo espesos mantos de nieve, cava con sus pezuñas robustas para alcanzar líquenes y raíces enterradas. Cada gesto parece lento y pesado, pero es en esa calma donde reside su fuerza, una paciencia que le permite sobrevivir donde otros perecerían. Las manadas son su fortaleza, unidos por lazos sociales inquebrantables. Los bueyes almizcleros responden al peligro con una estrategia que ha salvado a la especie durante milenios. Forman un círculo compacto, con los adultos al frente y los pequeños en el centro. Sus cuernos curvados, apuntando hacia afuera, son un muro viviente contra lobos y osos. Este instinto colectivo convierte cada enfrentamiento en un ritual ancestral de coraje y lealtad. En verano, el Ártico se transforma brevemente en un tapiz verde, y los bueyes aprovechan ese momento fugaz de abundancia para alimentar sin descanso y fortalecer a las nuevas crías. Entonces, la tundra se llena de vida, y la imagen de estos animales pastando entre flores árticas bajo el sol de medianoche revela una faceta distinta, la calma después del invierno interminable.
Más allá de su biología, el buey almizclero es también un símbolo. Para los pueblos inuit y otros habitantes del norte, representa la resistencia, la cooperación y el vínculo eterno con la tierra helada. Su lana sagrada, el kibiut, ha sido utilizada durante siglos como un regalo de la naturaleza, un hilo que conecta lo humano con lo salvaje. El misterio del buey almizclero no está solo en su pasado antiguo, sino en su capacidad de recordarnos que el Ártico es un lugar donde el tiempo parece detenido. Ver a una manada avanzar lentamente bajo la ventisca es como presenciar un eco viviente de la prehistoria, una escena que no ha cambiado en miles de años. El buey almizclero no es solo un animal, es un testigo de eras olvidadas, un guerrero que aún camina sobre la nieve y un recordatorio de que la vida, cuando se une y resiste, puede desafiar incluso al hielo eterno.